muchas gracias a todos por venir y gracias especialmente a unas cuantas personas que hay por aquí que no pertenecen a la agrupación que han llamado. Y bueno, lo que sí les puedo decir a estas personas es que aquí hay muchas actividades en la Agrupación Astronómica de Madrid. Aparte de la astrobiología hay muchos grupos y es un sitio donde se aprende bastante, se pasa bien y es barato, así que os animo a que os apuntéis a la agrupación. Bueno, el tema de hoy es habitabilidad de la Vía Láctea, cuantificación. Lo de la cuantificación lo pongo entre comillas porque es una cuantificación con lo que conocemos hoy día. Lo cual no quiere decir que se ajuste a la realidad, porque hay mucho que progresar. He subrayado ahí el grupo de astrobiología porque estos temas y algunos más que os voy a anunciar ahora están preparados, los hemos preparado los compañeros del grupo de astrobiología y luego se desarrollan. A mí como coordinador pues me recopilo toda esa información y eso me viene muy bien para luego preparar estas charlas para aquí, para la agrupación, para las reuniones de los martes. Bueno, esto es un dibujo artístico de la Vía Láctea. Aquí está el Sol en el brazo de Orión y vamos a hablar un poco de la habitabilidad que puede haber aquí. Bueno, como os anunciaba, para el primer semestre de este año, el grupo de astrobiología ha preparado 3 charlas para las reuniones de los martes. Está esta, que vamos a ver ahora, está la Tierra, planeta vivo, y vida en la Tierra, origen y evolución. Se han escogido estos 3 temas, todos muy relacionados con la astrobiología, pero la Tierra y la vida son los modelos, y la vida en la Tierra son los modelos que se sirven para buscar vida en otros sitios. Entonces, para saber lo que hay que buscar, es importante conocer cómo es la Tierra, cuál es su dinámica, cuál ha sido su evolución y también lo mismo de la vida. Estos son temas que se desarrollarán en el mes de marzo y en el mes de mayo. Hoy vamos a ver esta. Quizás hemos empezado por esta porque es la más general, las otras son un poco más específicas. Y lo que sí voy a hacer es que voy a ir un poco deprisa para que luego tengamos tiempo para el debate y ahí podamos intercambiar e intentar aclarar dudas si es que podemos. Bueno, una de las preguntas que clásicas en la astrobiología y que nos hacemos todos es si existen otros mundos habitables o por el contrario estamos solos en el universo, y si estamos solos en el universo es que la Tierra es especial. Bueno, hay una tendencia, como hay muchas estrellas y muchas galaxias, hay una tendencia a pensar que es difícil que estemos solos en el universo. Esto ya viene de antiguo. Por ejemplo, Epicuro de Samos, que era un filósofo griego, ya en el siglo IV a.C., decía: hay infinitos mundos, tanto parecidos como diferentes al nuestro. Porque él observaba el cielo, observaba las estrellas, él tuvo la intuición de que aquello era igual que el Sol y decía, bueno, pues ahí tienen que haber cosas como aquí. Giordano Bruno, que fue un astrónomo italiano, apoyaba el heliocentrismo de Copérnico y decía: las estrellas fijas son similares al Sol, acompañadas por sus propios planetas. Sabéis que estas ideas las defendió y le costó morir a la hoguera. Era un hombre convencido de esto. Giovanni Schiaparelli, que es un astrónomo italiano, pues escribió sobre los canales de Marte. Él vio ahí unos canales, vio ahí unas líneas que pensó que eran canales y lo atribuyó que había ahí una civilización tecnológica que había construido eso. Entonces eso luego dio lugar a pues, todo lo que hemos oído de los marcianos, etcétera, etcétera, ¿no? Y de que, por ejemplo, los cambios de color de Marte se atribuían a que eran cambios estacionales, que si había vegetación, no había vegetación, y bueno, eso se pensaba incluso a mitad del siglo pasado, y hoy pues ya sabemos que en Marte de momento no hay nada, es un planeta desierto, por lo menos en la superficie. Tenemos también a Cécile Flammarion, este es un astrónomo francés, y escribió cosas como la pluralidad de los mundos habitados y las tierras del cielo. Es decir,
que este tema ha preocupado siempre, pero hay que decir que todos estos señores no tenían ningún motivo, ninguna razón científica que justificase lo que están diciendo aquí. Decían eso porque era una intuición que tenían y era una opinión, pero no estaba basado en ningún hecho científico, sino un poco en una idea estadística. Dice, bueno, si en la Tierra hay esto alrededor del Sol, ¿por qué no vamos a tenerlo en otras partes, ¿no? Y también se hacían la idea de que nuestro sistema solar pues era más o menos universal. Efectivamente, esta es una imagen del Hubble, donde se ven aquí 5.500 galaxias, parece ser que hay aquí, pero bueno, en el universo parece ser que hay 100.000 millones de galaxias, más o menos parecidas a las nuestras. Y cada una con sus estrellas y con sus planetas, etc. Esta es una visión de la Vía Láctea, un conocido de la Vía Láctea, donde vemos un montón de estrellas, y seguramente si viésemos nuestro Sol, por ejemplo, desde una estrella cercana, por ejemplo, desde Próxima Centauri, pues veríamos uno de estos puntos, o sea, estaríamos viendo una estrella. Y alguien podría pensar, pues habrá algo, y nosotros sabemos que nuestro Sol es mucho más complejo. O sea, está el Sol, pero está rodeado por 8 planetas, está rodeado por el cinturón de asteroides, por el cinturón de Kuiper, la nube de Oort, cometas, etcétera, etcétera. Es decir, desde allí veríamos un punto cuando hay todo esto. Está también el principio de mediocridad, que ha estado muy establecido, y hay mucha gente que lo interpreta así. La Tierra es un planeta normal que habita una estrella normal que está situado en una galaxia normal. Claro, con este pensamiento llegaríamos a la conclusión de que hay tierras por todas partes y que hay vida por todas partes. Y en la Vía Láctea habría cientos de miles de planetas y habitados y con seres inteligentes, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el momento que reflexionemos un poco, vemos que las cosas no son tan evidentes. Por ejemplo, no sé si esto lo hay para que veáis, estos son los tipos de estrellas que hay. Los tipos espectrales de estrellas que están clasificadas según unas letras, y esta es la O, la tipo O es la más grande, es aproximadamente de 300 veces más grande que el Sol, y hay una escala de valores, y las M son las más pequeñitas, las enanas rojas. Pero fijaros en los porcentajes. Es decir, de estas estrellas tan grandes, este es el porcentaje. O sea, prácticamente son inexistentes. Son muy grandes, pero prácticamente muy poco abundantes. Del tipo G, del Sol, pues es un 8% aproximadamente. Y luego también hay quien dice que el Sol es una estrella pequeña, dice que es una enana amarilla, una estrella pequeña. Pues depende de cómo lo veamos. El Sol es más grande que el 88% de las estrellas. Es decir, es pequeña relativamente. Yo creo que es más bien una estrella grande, porque es más grande que la mayoría. Y luego hay también un tema, ya que con esto nos debe de hacer pensar que no todas las estrellas son iguales, por lo tanto ya nos entra una duda. Pueden tener o no tener planetas, porque la estrella es la que va a estar gobernando aquello, y si son diferentes, ¿por qué van a ser similares a las del Sol? En todo caso, pues podríamos pensar que estas sí son como el Sol. Y luego hay también un 60% de las estrellas son dobles o múltiples, y siempre se ha pensado que los sistemas dobles, los planetas, las estrellas están orbitando una alrededor de la otra, y si los planetas no están en el plano de las estrellas, pues van a ser distorsionadas las órbitas y van a ser o expulsados o engullidos por la estrella. Entonces, los sistemas dobles se han considerado siempre como inhabitables, aunque ahora veremos que hay algunas posibilidades. Con esto ya se reduce a más de la mitad el número de posibilidades. Y luego viene, eso es lo que se pensaba que antes de que se empezasen a descubrir los planetas, pero en el año 95, este equipo de Michel Mayor y Didier Queloz, que son un grupo suizo, encontraron el primer planeta, 55 Pegasi b, que orbita una estrella que es un poquito más grande que el Sol, pero fijaros dónde lo han encontrado. Es decir, este planeta, que tiene la mitad de la masa de Júpiter, está orbitando al lado de la estrella, 0,05 unidades
astronómicas, mucho más cerca que Júpiter. Con lo cual, esto rompió el esquema, perdón que Mercurio, gracias. Esto rompió el esquema que había del sistema solar. Es decir, se pensaba que el sistema solar estaba el Sol, los planetas rocosos y luego los gigantes. Bueno, pero aquí esto ya rompe los esquemas y además hubo que hacer un modelo nuevo, es lo que llaman el modelo de Niza, que ya entró, puso en evidencia el fenómeno de la migración planetaria, es decir, que este planeta no se puede haber formado ahí tan cerca de la estrella, porque ahí no hay masa, entonces la ha formado lejos y ha ido en espiral cayendo hacia la estrella, mientras el disco tenía material, lo iba frenando, hasta que llegó a esa posición. Entonces, bueno, esto, hay una buena noticia, que hay planetas, porque se ha encontrado uno, pero hay una mala noticia, y es que no se parecen para nada a lo que conocemos. Bueno, unas definiciones de lo que vamos a tratar hoy. Habitabilidad es la actitud de un cuerpo celeste para que la vida pueda surgir y pueda evolucionar. Es lo que vamos a utilizar en esta charla. Exoplaneta, no hay una definición de lo que es un exoplaneta, pero lo que más se usa es decir que es un planeta que orbita una estrella que no es distinta del Sol. O sea, sean del tipo Júpiter, sean rocosos, sean gigantes, un planeta que orbita alrededor de una estrella distinta al Sol. Y en este caso galáctica se refiere a la Vía Láctea. La estructura de la conferencia va a ser requisitos para la vida. Vamos a hacer un repaso de qué pensamos que requiere la vida, unos conceptos básicos que nos van a permitir entender los resultados e interpretar los resultados que veremos más tarde. Vamos a hablar de habitabilidades, o sea, para que un planeta sea habitable tiene que ser el planeta, tiene que ser la estrella anfitriona y tiene que ser la zona donde está ubicada esa estrella y en la galaxia. Veremos unos resultados que hay hasta ahora y unas conclusiones. Bueno, los biólogos y los astrofísicos, pero sobre todo los biólogos, consideran que estos son los requisitos indispensables para la vida. Que haya carbono, que haya agua líquida, se necesita energía y tiempo. El carbono, pues bueno, esto representa un átomo de carbono, que como sabéis tiene 6 neutrones y 6 protones en el núcleo, y tiene esta configuración. Aquí estos orbitales están bien, y aquí hay 4 electrones, o si nos fijamos en el átomo, vamos al átomo de Bohr, pues serían 4 electrones, para que esa órbita fuese estable debería tener 4, o 2, perdón, debería tener 8 o 2, como tiene 4, pues tiene facilidad para perderlos, para compartirlos, o para coger otros 4. Esto le da al carbono pues, la facilidad de formar multitud de combinaciones, de combinarse con otros átomos pequeños o consigo mismo, y tiene la particularidad o la propiedad de que es capaz de formar cadenas larguísimas, pues por ejemplo, uniéndose un átomo de carbono con otro a través de un enlace covalente, y le quedan otros 2 libres para unirse con otros elementos. Y esto pues, le sirve para formar, por ejemplo, la molécula de ADN o las largas cadenas o las proteínas, que están formadas por millones de átomos, y es la forma de que se pueda tener ahí la información necesaria para la vida. Entonces, la molécula más importante para nosotros del carbono es el dióxido de carbono, el CO2. Bueno, el carbono forma parte de todos los seres vivos, o sea, es un hecho constatado, genera largas cadenas estructurales, es soluble en el agua, esto también es muy importante, es soluble en el agua, por lo tanto, va a servir para formar vida en los océanos, que es donde primero ha habido vida durante millones de años, ha habido vida en los océanos, es abundante en el universo, y bueno, y participa en la fotosíntesis. El consenso científico es que si la vida extraterrestre sí existe, probablemente estará basada en el carbono, y más que probablemente, casi seguro que está basada en el carbono. Se habla de otros elementos como el silicio, etcétera, etcétera, pero bueno, en la Tierra, por ejemplo, el silicio es mucho más abundante que el carbono,
Toda la arena que hay por ahí está formada básicamente por silicio y sin embargo pues el silicio no ha triunfado. Y el carbono, que es mucho más escaso, en la atmósfera hay solo un 0,04% y de ahí estamos hechos todos nosotros. Bueno, el dióxido de carbono, que es un 0,03%, es un 0,03 y pico de la atmósfera, pues se une con el agua y forma biomasa. Forma biomasa, esos son los productores primarios, son las plantas, las cianobacterias, las algas, son las que hacen este proceso, y luego esto pasa a la cadena trófica, pues, y a todos los demás, es decir, los primarios se alimentan de los vegetales, los carnívoros se alimentan de estos, etcétera, etcétera. Pero al final todo sale de este 0,03% de carbono que hay en la atmósfera. Es decir, eso es la materia prima de la que nos formamos todos, de la que todos estamos formados. Otros elementos químicos importantes pues son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que forman el 95% de la biomasa, y también el fósforo y el azufre. Para recordarlo, pues esto se denominan los elementos Chong, que son los más significativos, pues así nos acordamos todos de ellos, ¿no? Fijaros que los elementos más abundantes en el universo son el hidrógeno, el helio, pero el helio es un elemento inerte, por tanto no se considera, el hidrógeno, el oxígeno, el carbono y el nitrógeno. Y también son los más importantes en los seres vivos. Es decir, pero ojo que no son los más importantes de la Tierra, pero son los más abundantes en los seres vivos y son abundantes en la corteza terrestre, que es donde puede surgir la vida. Entonces aquí sale, hay quien emplea esto como un argumento a favor de la vida universal. Dice, bueno, si los elementos de la vida son los más abundantes también en el universo, seguramente habrá vida en el universo. Pero también se le puede dar la vuelta y decir, no, es que la vida toma los elementos que tiene a mano, y como son esos los que tiene a mano, los toma. Cabe cualquier postura. Bueno, el agua líquida es la otra condición que se considera indispensable. El agua, esta es una representación de la molécula de agua, tiene más o menos esta estructura, tiene aquí dos átomos de hidrógeno formando un ángulo, esta configuración, y el núcleo del átomo de oxígeno tira mucho más de los electrones del hidrógeno que el hidrógeno, por lo cual la molécula, que es neutra en conjunto, pues tiene la carga distribuida de esta manera. Es negativa por un lado y positiva por el otro, es decir, es una molécula polar. Y esto le da unas grandes propiedades como disolvente, y además para formar los enlaces de hidrógeno, es decir, las moléculas de agua se unen entre sí y le dan al agua. O sea, esto es una molécula de agua, pero realmente no es una molécula de agua. El agua es todo lo que está ahí formado y unido por estos enlaces, forma pues una estructura que le da unas propiedades muy especiales. Entonces también aquí, igual que con el carbono, los científicos dicen que si la vida extraterrestre existe, es casi seguro que se haya formado en agua líquida. O sea, agua líquida, no agua en estado de vapor, no agua sólida, agua líquida. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, el agua es un solvente universal. Al ser un buen disolvente, pues lo que hace es que junta todas las sustancias se disuelven en el agua y se unen y reaccionan entre sí. El agua en estado de vapor no puede hacerlo, y el agua en estado sólido tampoco. Y además luego es un vehículo de nutrientes para las células vivas, es decir, los alimentos en nuestro organismo van transportados por el agua a las células y allí se realiza el metabolismo. Tiene una serie de propiedades que ya yo creo que la mayoría de vosotros conocéis, como son la máxima densidad a 4 grados, que el hielo es menos denso que el agua, líquida, etcétera, etcétera. O sea, tiene una serie de propiedades que hacen que cuando el agua se congela, el hielo se quede arriba y el agua fría se quede arriba y no baje. Pero cuando llega a 4 grados, baja el agua a 4 grados, pero la que sigue enfriando se queda arriba. Es una propiedad muy particular, y el hielo se queda arriba. Entonces protege la vida que hay debajo. Esta es una particularidad del agua, no la tienen todos los elementos. Luego tiene también un fuerte efecto invernadero, que veremos que es muy importante.
para subir la temperatura. Por ejemplo, en la Tierra, el agua de la atmósfera hace que la temperatura natural de la Tierra suba 20 grados. Luego lo veremos un poco más adelante, este concepto. Entonces, bueno, el agua y la vida, agua líquida sin vida puede, pero vida sin agua líquida no puede existir. Entonces se buscan planetas con superficie sólida, para que pueda contener ese agua líquida, y con temperatura y presión adecuadas. Esto es importante porque el agua, este es un esquema, aquí está de presión y de temperatura, y aquí hay unas curvas donde nos dicen dónde se encuentra el agua en distintos estados, sólido, líquido o gaseoso. Entonces, por debajo de 6,1 milibares, el agua solo existe en estado sólido o en estado gaseoso, que es lo que pasa en Marte, por ejemplo. Entonces, ahí no puede haber agua líquida. Si no puede haber agua líquida, no puede haber vida. Es decir, en la superficie de Marte no puede haber vida, entre otras cosas, porque no hay la presión suficiente para que haya agua líquida. Sí podría haberla bajo la superficie de Marte, por ejemplo, a 300 metros, porque ahí hay más presión. Bueno, otra necesidad para la vida es la energía. La vida necesita energía pues, para sus necesidades, para su mantenimiento, para reproducirse, para desarrollarse, etcétera, etcétera, para sus actividades cotidianas. Y esta energía puede ser estelar, que la reciba de su estrella, puede ser interna planetaria, la energía que acumulan los planetas, los cuerpos celestes en su núcleo, debido a la acreción y a la radioactividad, y también hay satélites que tienen calor interior generado por el efecto marea de la estrella a la que rodean. O sea, estos son básicamente las fuentes de energía. En el caso nuestro, tenemos que la energía para la clorofila, para hacer esta reacción, la recibimos del Sol. Y es mayoritaria, en nuestro caso, en el caso de la Tierra es mayoritaria. Hay también vida en algunos sitios, por ejemplo, como las chimeneas hidrotermales, a grandes profundidades y a grandes presiones y a grandes temperaturas, donde la energía para la vida sale de reacciones de oxidación de moléculas orgánicas reducidas. Se producen este tipo de reacciones donde se genera biomasa. Y eso se produce pues, en estas zonas donde nos llega la luz. Y bueno, esto es algo de lo mismo, estos son vidas que se han detectado ahí, estos son unos gusanos, gusanos que están metidos en unos tubos, hay por ahí una especie de mejillones, de cangrejos, etcétera, etcétera. Y estos es vida que está totalmente aislada del sistema de la luz del sistema solar. Bueno, la energía interna es otra fuente de energía, además del Sol, y esta viene de la creación que ha sufrido, en este caso la Tierra, cuando se ha formado, y de la radioactividad de los elementos intactos, radioactivos, que ahora ya se han ido consumiendo, pero que han tenido mucha importancia en el pasado. Entonces, este es un esquema de la Tierra, donde sabéis que tiene un núcleo que está en parte sólido en el centro y en parte líquido alrededor, tiene un manto que tiene una consistencia fluida, pero es una fluidez muy relativa, es una fluidez parecida a la de un glaciar cuando se desliza. O sea, y esto crea unos movimientos de convección como similares, siempre se dice similares a lo que ocurre en una olla a presión, y esto arrastra la litosfera y produce pues, fenómenos como este, es decir, esto sería la litosfera oceánica, que es arrastrada y se sumerge por debajo de la litosfera continental, porque es más densa, y da origen pues, a los volcanes, terremotos, etcétera, etcétera. Bueno, otro efecto otro forma de energía es el efecto marea, que bueno, está muy claro, por ejemplo, en Espesillo, que es el cuerpo donde hay más actividad volcánica en el sistema solar, y es debido al efecto que le produce Júpiter, al efecto
de tal manera que la produce Júpiter, que hace que esto esté prácticamente un volcán por todos los lados. Está también Europa, pues que tiene se piensa que tiene un océano líquido debajo de esta superficie de hielo, y también por el efecto de marea del planeta Júpiter. Entonces también se piensa que ahí podría haber vida. Bueno, está Encélado, por ejemplo, que es un satélite de Saturno y que tiene una especie tiene un hidrovulcanismo, que son géiseres de vapor de agua. Pues ahí, lo que pasa es que ahí no se sabe muy bien cuál es el origen. Si tiene una resonancia con otro satélite, pero bueno, hay sitios donde los cuerpos tienen calor debido al efecto marea, ¿no? Y luego, la última condición es el tiempo. Para la vida es necesario el tiempo. Entonces, si partimos del Big Bang, desde el Big Bang hasta que se formó el sistema solar, tuvieron que pasar 900 millones de años. Es decir, 9.000 millones de años. Tiempo para que se formasen en sucesivas generaciones de estrellas, para que se formasen todos los elementos, para que hubiese reacciones en las nubes moleculares, para que se formase toda la materia con la que luego se formaron los planetas. Una vez que se formó el sistema solar, hace 4.600 millones de años, tuvieron que pasar prácticamente 1.000 millones de años, o algo menos, para que apareciesen los primeros organismos vivos, que son los procariontes, que son los elementos más sencillos. Tuvieron que transcurrir todos estos años. Luego tuvieron que pasar para que ya las células eucariotas, que son las nuestras, por ejemplo, son de ese tipo, pero ya ahí eran monocelulares, pues tuvieron que pasar pues 2.600 millones de años desde el origen. Son unas células ya mucho más complejas, etcétera, etcétera. Los organismos, los primeros animales, se formaron hace 600 millones de años. Es decir, tuvieron que pasar 4.000 millones de años hasta que hubo animales como los trilobites, por ejemplo. Y luego, pues hasta llegar al hombre, no me voy a extender, pues el hombre hace 0,2 millones de años que existe. O sea, fijaros, en 4.600 millones de años, 0,2 nos corresponde a nosotros, porque estamos ahí, es un flash, o sea que prácticamente acabamos de llegar. Es decir, que la vida requiere tiempo. Hay una cosa curiosa, porque cuando se formó el sistema solar, a partir de aquí, de la formación del sistema solar, luego vino el impacto para formar la Luna, que se produjo hace 4.500 millones de años. Luego vino el bombardeo tardío intenso, que ocurrió hace 3.800 millones de años. Y estos son los primeros fósiles. Se piensa que la vida existía antes. Hay indicios químicos de que la vida ya existía hace 3.700 millones de años. Es decir, desde los últimos bombardeos, que tenemos la muestra en la Luna, de esos grandes impactos que se ven en la Luna, se produjeron hace 3.800 millones de años, y hace 3.700 posiblemente ya había vida. Es decir, la vida en la Tierra se formó enseguida, se formó muy deprisa, pero eran unas células muy sencillas que surgieron enseguida. Y algunos conceptos, vamos a ver muy deprisa algunos conceptos. Uno es la temperatura de equilibrio de un cuerpo negro. O sea, ¿qué temperatura tiene un planeta situado a una distancia de una estrella? ¿Qué temperatura natural hay allí? Bueno, pues esto viene dado por un equilibrio entre la radiación que recibe y la radiación que emite. Es decir, el planeta, la estrella, radia energía. Aquí hay un planeta que se está calentando. A medida que se calienta, radia en el infrarrojo, va subiendo su temperatura hasta que llega un momento que lo que recibe es igual a lo que emite, y llega a una temperatura de equilibrio. El planeta está ahí girando, como si fuese un pollo, un asador, se va calentando por todos los lados, por lo menos en el caso de la Tierra. No ocurre en todos. Por ejemplo, Venus, que está ahí medio estabilizado, pues está recibiendo solo calor por un lado, pero en el caso de la Tierra ocurre esto. Entonces, la temperatura natural de la Tierra son 255 Kelvin, que son menos 18 grados centígrados. Es decir, la Tierra, si fuese ahí un cuerpo sin atmósfera, un cuerpo negro estaría a 18 grados bajo cero, que es incompatible con la vida. Tendría que estar por encima de cero.
Y entonces viene el efecto invernadero, que es importante. Esto es importante porque esto es lo que vamos a buscar en planetas, vamos a buscar atmósferas. El efecto invernadero es un efecto que produce la atmósfera, que producen ciertos gases de la atmósfera, y en el caso de la Tierra, aquí nosotros recibimos 341 vatios por metro cuadrado de energía del Sol. Bueno, esto es un valor, se recibe más, son 1300 y pico. Si lees algún libro va a poner 1300 y pico, pero lo está recibiendo como si fuese un disco. Si eso lo repartimos entre el volumen de la Tierra, nos toca 341 vatios por metro cuadrado, que parte se quedan en la atmósfera, pero la mayoría, en los días claros, llegan a la superficie de la Tierra. La Tierra se calienta y ya la radiación, o sea, la luz del Sol pasa fácilmente a través de la atmósfera, pero luego la que radia la Tierra, en forma de infrarrojos, ya tiene dificultades para salir. Ya la atmósfera de la Tierra la frena, la retiene. Se produce una especie de rebotes, y lo que hace al final es que el calor, la Tierra se queda con él durante un tiempo, y eso es el efecto invernadero. Cuanto más tiempo se quede con ese calor, pues más va a subir la temperatura de la Tierra. En el caso que nos ocupa, de nuestro planeta, pues la temperatura sube de menos 18 a unos confortables 15 grados centígrados. Es decir, que esa temperatura es la resultante de la que tendría de una forma natural, más la que le da el efecto invernadero. Otro concepto importante es la tectónica de placas. Pues el efecto ese que hemos visto antes, del movimiento de convección del núcleo, pues las placas que hay en la superficie de la litosfera, la parte sólida, se desplazan. Hay unos sitios donde eso llega a perforar la litosfera, y entonces empieza a desplazar las placas hacia los lados. Aquí se forma una dorsal, y estas placas se van separando, y como la superficie del planeta es la que es, no hay más, pues en algún sitio se tiene que encoger. Entonces por aquí se mete, se sumerge, esto simboliza un continente, y esta placa se mete por aquí en un proceso que se llama subducción, y aquí, por un efecto de presión, roce, y porque además el agua que trae esto en disolución baja la temperatura de fusión de los materiales, porque el agua tiene la propiedad de ablandar de alguna manera los enlaces, hace que los enlaces se rompan más fácilmente, pues aquí se produce toda esta historia. Y veremos que esto es bastante importante. Bueno, esto es una representación de las placas tectónicas de nuestro planeta. Esta sería la dorsal atlántica, donde se están separando a más o menos a 3 o 2,5, 3,8 centímetros año. Se está abriendo eso, y claro, eso que se abre en algún sitio se está encogiendo, y es precisamente aquí, en el cinturón de fuego del Pacífico. Aquí es donde tenemos toda esta actividad de volcanes, etcétera, y terremotos, en toda esta costa del Japón, de Florida, de América del Sur, y esto pues acabará siendo un continente. O sea, todo esto acabará juntándose, como ha ocurrido hace 250 millones de años, formando un supercontinente, que hay un ciclo de supercontinentes de 500 millones de años que se separan y se juntan. Este es un dibujo, un esquema, aquí está América del Sur, América del Norte. Este es un esquema de la dorsal atlántica, que es enorme, son miles de kilómetros. Y otro concepto importante es el ciclo del carbonato silicato. En nuestra atmósfera se está produciendo continuamente una reacción del CO2 con el agua, más la luz forma biomasa y suelta oxígeno como subproducto. Y luego en la respiración de los animales y de los seres vivos ocurre lo contrario. El azúcar se combina con el oxígeno y da energía, CO2 y agua. Es decir, aquí se está produciendo el anabolismo y el catabolismo, y se está renovando en cierto modo el oxígeno de la atmósfera. Pero estos animales acaban muriendo y acaban con sus esqueletos en el suelo. Por otro lado, en el mar ocurre algo parecido. El CO2 se disuelve en el agua, pero ocurre que el CO2 de la atmósfera, como es muy soluble, es arrastrado por el agua de la lluvia. La lluvia lo arrastra, aquí se forma ácido carbónico,
que reacciona con los silicatos, forma carbonato cálcico, al final esto va al mar y los organismos que viven en el mar incorporan este carbonato cálcico en sus organismos, en sus caparazones, en sus conchas, tanto con los gastrópodos, etcétera, etcétera, que al morir todo eso va al fondo del mar y forma una capa de sedimentos que está drenando el carbono de la atmósfera. Y esto duraría 1 millón de años. Es decir, si no hubiese un remedio por parte de la Tierra, al cabo de 1 millón de años la vida desaparecería, por lo menos la vida que conocemos, porque habríamos pasado todo el carbono al fondo del mar. En el fondo del mar está el 99 y pico % del carbono que existe. ¿Cuál es la solución que tiene la Tierra? Pues es en la tectónica de placas. Es decir, estas placas se meten por aquí, se funden a 750 grados y liberan el agua y el dióxido de carbono otra vez a la atmósfera. Es decir, es una solución que da nuestro planeta para este tema. Y si no hubiese tectónica de placas, pues la cosa se complicaría mucho. ¿Y qué ocurre? Por ejemplo, en Marte, pues no la hay, en Venus tampoco. Es decir, y son nuestros vecinos, o sea, no es tan fácil que haya vida por ahí, porque nuestros vecinos pues no tienen cosas que tenemos nosotros. Un ejemplo de esto que estamos diciendo, de que se drena el carbono al fondo del mar, pues son los acantilados de Dover, ahí de los que están orgullosos están los ingleses. Esto es que como esto se va moviendo y al final se va expulsando, pues esto está hecho de microorganismos. Estos son montañas que están hechas con los esqueletos de microorganismos que estaban en el fondo del mar y que han salido ahí. Bueno, otra solución, hay un fenómeno que se puede dar en los planetas y en la Tierra, de hecho se está dando, que son las glaciaciones. Hay glaciaciones de vez en cuando, pero son glaciaciones que durante millones de años la Tierra está cubierta por hielo. Y además esto es un fenómeno que en cierto modo es un ciclo que se va acumulando y se traba a sí mismo, porque en el momento que se forma una capa de hielo, el hielo tiene un albedo muy alto, refleja la luz, no absorbe nada de luz y cada vez se va enfriando más. ¿Cómo soluciona el planeta esto? Pues lo soluciona porque la capa de hielo impide que el carbono pase al océano. Entonces se va acumulando en los volcanes, con el calor interno de la Tierra, los volcanes siguen trabajando. Entonces se va acumulando el CO2, sube el efecto invernadero, sube la temperatura y acaba fundiendo la capa superficial y anula ese efecto. Vamos a ver muy brevemente cómo se detectan los planetas. Es importante, voy a hablar solo de 2 métodos y de aquellas características que influyen en lo que estamos viendo. Uno de los métodos de detección de planetas es el de la velocidad radial. Cuando un planeta orbita una estrella, pues realmente se están moviendo los dos. El planeta se mueve alrededor de la estrella y la estrella todo se mueve alrededor de un punto que es el centro de masa de los dos. Porque, bueno, antes tenía que haber dicho que los planetas no se pueden detectar. La luz de la estrella es 1000 millones de veces mayor que la luz del planeta en el visible y por lo tanto es imposible verla. Y en el infrarrojo pues es 1 millón de veces, es decir, los planetas son invisibles para nosotros. Entonces se detectan de forma indirecta. Y la forma indirecta es ver, por ejemplo, cómo se mueve la estrella. Entonces ocurre este fenómeno. El planeta orbita alrededor de la estrella y la estrella orbita alrededor de este punto. Y esto hace que cuando esto va hacia el observador, lo que se va es comprimiendo la longitud de onda. Es decir, la longitud de onda se hace más corta, es como cuando oímos una sirena que viene hacia nosotros. Oímos un sonido agudo, o en la luz le pasa lo mismo. Lo que vemos que hay un corrimiento al azul. Y cuando se aleja, ocurre lo contrario, vemos que hay un corrimiento al rojo. Bueno, pues este corrimiento al rojo, he metido aquí una formulita, es la única que hay, es proporcional a la masa del planeta y es inversamente proporcional a la distancia entre el planeta y la estrella y a la masa de la estrella. ¿Qué nos dice esto? Que los planetas que mejor se detectan son los pequeños que están orbitando, son los grandes que orbitan una estrella pequeña. Es decir, cuando un planeta grande orbita una estrella pequeña y si además está cerca de la estrella pequeña, mueve mucho a la estrella. Y
¿eso en qué se traduce? Que hay un sesgo en la detección de planetas. Es decir, detectamos mejor planetas grandes en torno a estrellas pequeñas y planetas grandes cercanos a su estrella. Como ejemplo, el planeta Júpiter mueve al Sol a 13 metros por segundo, aproximadamente. Le produce un movimiento de 13 metros por segundo. Neptuno, si estuviese situado en el sitio de la Tierra, lo movería con 1,5 metros por segundo. Y la Tierra mueve al Sol con 1 metro por segundo, perdón, con 0,09 metros por segundo. Y la detección, lo que pueden detectar los instrumentos, está en 1 metro por segundo. Es decir, las tierras por este procedimiento no son detectables. Es decir, si hay tierras, no las podemos ver ni con el método indirecto. Es decir, por este método no las podemos detectar. Entonces, no podemos decir si hay o no hay tierras, porque a la distancia, a esa distancia, es la más cerca sí, pero si están en la zona habitable, no las detectamos. Luego hay otro método, y ya no voy a explicar nada que este, que es el de los tránsitos. Porque entre aquel y este es como se han detectado prácticamente todos los planetas que conocemos. El método de tránsitos es que cuando el planeta pasa por delante de la estrella, produce una caída en la luz. Y esta caída es tanto mayor cuanto mayor es el planeta. Tapa más. Entonces, con este método y con algunos observatorios, como es el Kepler, que es un observatorio de la NASA, ese sí tiene capacidad para detectar planetas como la Tierra. ¿Qué ocurre con esto? Que para que esto ocurra tiene que pasar el planeta, tiene que pasar por delante del observador, tiene que estar en la línea del observador. O sea, solo va a detectar aquellos planetas que están en la línea de visión. Y claro, es un porcentaje pequeño. Pero tiene una particularidad. En el método de la velocidad radial, lo he dicho antes, si el planeta orbita la estrella en un plano perpendicular a nosotros, no vemos nada, porque la estrella nos está alejando, nos está acercando a nosotros. Y si está en la posición favorable, pues es cuando se cruza al máximo. Y en posiciones intermedias, pues da una posición intermedia. Y ese ángulo nosotros no lo podemos conocer. Entonces, cuando vemos un planeta detectado por velocidad radial, lo que estamos viendo es una masa mínima. Es decir, tiene como mínimo esto, pero puede tener mucho más. Bueno, pues cuando ocurre esto, estamos seguros de que el planeta está en el plano de visión, porque está produciendo un tránsito. Entonces, este método, unido al otro, da la masa exacta del planeta, da todas las características, porque sabemos el tamaño por esto, y sabemos la masa por el anterior, y además sabemos que está en ese plano, con lo cual sacamos la densidad, sabemos si es un planeta rocoso o gaseoso, etcétera, etcétera. No sé si esto está quedando claro, más o menos, ¿no? Bueno, esto sería el tránsito de Júpiter y de la Tierra por delante del Sol, para que veáis un poco la comparación. Entonces ahora ya vamos a hablar de habitabilidades. La habitabilidad depende de la masa del planeta y de su composición. Depende de la distancia del planeta a la estrella, del tipo de estrella y de la situación del sistema en la galaxia. Aquí hay un esquema de una galaxia, esta sería nuestra galaxia, el Sol. Entonces, para que este planeta sea habitable, tiene que ser el planeta en sí mismo, tiene que estar situado en la zona, a la distancia adecuada de su estrella, y esa estrella tiene que estar situada en un buen sitio en la galaxia. Es decir, entonces vamos por partes. La habitabilidad del planeta debe de estar en la zona habitable, debe de ser telúrico y masivo, con suelo. Es decir, para que pueda haber agua, no puede haber agua líquida, por ejemplo, en la superficie de Júpiter. Tiene que ser un planeta sólido, como la Tierra, para que la contenga. Tiene que tener una órbita y giro adecuado. Luego también se habla de la conveniencia de planeta exterior grande, luego veremos lo que es, y satélite exterior grande, que también beneficia. ¿Qué es la zona estelar habitable? La mayoría ya lo sabéis, pero algunos no. Para que todos sigamos la conversación, pues os la comento. Si tenemos aquí el tamaño de la estrella y aquí la distancia del planeta a la estrella,
pues la zona habitable, que es donde puede existir agua líquida, pues está tanto más lejos de la estrella cuanto más enérgica es la estrella. Y tanto más cerca, tiene que estar tanto más cerca cuanto menos enérgica es la estrella. Es decir, en una estrella de tipo M, una enana roja, el planeta tiene que estar cerquita para recibir calor. En una estrella de tipo F, pues tiene que estar más alejado. Entonces esta sería la zona que se llama zona de habitabilidad de una estrella. Pero eso tiene una particularidad, y es que esta zona se está alejando. Porque sabéis que las estrellas, a medida que van consumiendo el hidrógeno en el núcleo, pues van siendo cada vez más energéticas. Entonces, digamos que la zona habitable se va alejando. Que representamos por esto. Luego hay otra cosa, y es que cuando un planeta está muy cerca de la estrella, le pasa lo que a la Luna con la Tierra. Gira de una forma sincronizada, y está siempre la misma cara del planeta mirando a la estrella. Entonces, en las estrellas de tipo N, el planeta está bloqueado, tiene la rotación bloqueada y está siempre mirando a su estrella. Fijaros, un planeta que mire siempre a su estrella, lo complicado que puede ser la vida ahí. Siempre día, siempre noche, muy caliente, muy frío. No nos podemos ni imaginar lo que ocurriría si esto le pasase a la Tierra. Entraría en ebullición al cabo de unos meses por un lado y estaría congelada por el otro, aunque la atmósfera atenúa un poco eso. Entonces, bueno, es dudoso que por varias razones, que los planetas que orbitan una enana una enana roja, que son las más abundantes, que son el 76%, que ahí pueda haber vida. Esto es un esquema de nuestro sistema solar: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Hace 3.000 millones de años, o 3.500 millones de años, esta era la situación. Es decir, Venus estaba en la zona habitable y Marte no. Hoy, pues la Tierra está en zona habitable, pero ya hacia este lado, y Venus, y Marte está en la zona habitable. Que pasa que Marte tiene un problema, tiene varios problemas. Uno de ellos es que es muy pequeño y no retiene la atmósfera, y además pues ya ha perdido mucho. O sea, si Marte hubiese estado en su sitio en su momento, pero es otro tema, en que la vida se forma en determinadas condiciones cuando el planeta nace, pero un planeta que ha pasado millones de años y que se mete en la zona habitable puede generar vida. Esto es una incógnita, ¿no? No es lo mismo un planeta que está ahí a alta temperatura, que eso es un hervidero, que están ahí cayendo asteroides, que está eso en estado medio fundido, etcétera, etcétera. La Tierra, por ejemplo, en sus inicios había recibido el impacto de la Luna, estaba girando, el día duraba unas 6 horas, estaba recibiendo radiaciones por todos los lados. Pues esas condiciones son muy distintas a las que hay ahora. Pero, en contra de lo que hemos explicado hasta ahora, es eso que hemos dicho, ha estado pensando para la vida como la nuestra, es decir, para la vida animal, y para la vida de las plantas que conocemos, es decir, para 15 grados. Sin embargo, desde hace unas décadas se ha descubierto que la vida surge en los lugares más inhóspitos. Es decir, en la Tierra hay vida, hoy sabemos que hay vida por todas partes. Y que hay agua líquida en los subsuelos de muchos sitios, y que hay efectos marea, etcétera, etcétera. Por ejemplo, a kilómetros de profundidad bajo tierra, incluso dentro de las rocas, ahí habitan unos organismos que son extremófilos, los endolíticos, que están viviendo dentro de las rocas. A altas temperaturas y presiones, por ejemplo, con las fumarolas hidrotermales. El agua sale de esas fumarolas a 400 grados centígrados, en estado líquido. Porque hay mucha presión, pero ya a cierta distancia, pues ya se enfría enseguida. Pero puede haber 180 grados, 60 grados, que nosotros no lo podríamos soportar. En ambientes de alta salinidad, por ejemplo, en el Mar Muerto, a bajas temperaturas, como en el subsuelo de la Antártida, pero esto es vida que se ha encontrado, o sea, es un hecho, no es que no pensemos que la hay. En ambientes muy alcalinos, en ambientes muy ácidos, por ejemplo en Río Tinto, en la cuenca de Río Tinto, ahí hay bacterias, y hay algas, y hay de todo, y están un pH próximo a 2. Con niveles de radiación letales, como en las paredes de Chernobyl, y en las paredes de ese pues hay organismos vivos. En ambientes con muy baja humedad, etcétera, etcétera. O sea, la multitud extremófila
hay vida por todas partes, entonces ya decimos, bueno, la vida nuestra necesita eso que hemos dicho, de estar a esta distancia, etcétera, etcétera, pero la vida, con mayúsculas, pues puede existir en sitios muy distintos a los que tenemos, a los que pensamos nosotros. Estos son ejemplos de vida que hay ahí por sitios raros. Estos serían los endolíticos, estos son en zonas de géiseres, esto es en Atacama, prácticamente sin humedad, hay plantas que se adaptan. Esto es un señor que está ahí en el Mar Muerto leyendo el periódico, pues ahí hay vida, ¿eh? Él sí tiene que salir enseguida, si no perdería el agua, el tardígrafo, por ejemplo, este es un organismo que mide de 0,1 a 1,2 milímetros y tiene la propiedad de que se puede deshidratar, permanecer deshidratado cientos de años, es lo que os digo, y puede vivir en el espacio exterior. Es decir, es un organismo que podría viajar por ahí. Luego hay, estos son los de las chimeneas hidrotermales, hay organismos que viven totalmente aislados, viven ellos en medio de materia inorgánica, no hay ningún otro, no se comunican con ningún otro ser vivo. O sea que hay vida para todo. Bueno, luego los planetas deben de ser telúricos y masivos, con suelo. Bueno, ¿por qué deben de ser? Esto representa un planeta, no sé si este dibujo es mejor curado, o sea, aquí sería el núcleo de hierro, el manto, la superficie, el mar y un volcán. Si son masivos y con suelo, o sea, es decir, que si tienen masas importantes, pues tienen una gran inercia térmica. O sea, el calor de la creación se va a mantener durante mucho tiempo, como lo ocurre, por ejemplo, a la Tierra. Y entonces van a tener la tectónica de placas, seguramente. O no, pero tienen la posibilidad de tenerla. Van a tener volcanes para generar el CO2. Van a tener probablemente un núcleo de hierro y un campo magnético, que es necesario para protegernos del viento estelar. Es decir, la Tierra tiene un campo magnético que nos protege de las radiaciones. Y sin ese campo, que nos protege, perdón, de las partículas, por ejemplo, de los protones. Y esos protones lo que hacen es disociar, por ejemplo, las moléculas de agua, el hidrógeno se va y queda el oxígeno, y acabaría llevándose a la atmósfera. Eso es, por ejemplo, le puede haber ocurrido a Marte. Marte no tiene campo magnético. Entonces, pues se ha quedado sin océanos. El agua se ha disociado, parte está formando CO2 y parte se estará en forma de óxidos en la superficie de eso. Y no, entre otras cosas, no tiene campo magnético porque gira muy lentamente y entonces no hace el efecto dinamo que hace la Tierra. Sabéis que Marte da una vuelta, creo que son cada 244 días. O sea, perdón, sí. Cuando me confunda, me corregís. Venus, efectivamente, gira muy lento y a pesar de ser muy parecido a la Tierra en su tamaño, pues no tiene campo magnético, porque es del espacio, y la atmósfera que tiene, que es mucha atmósfera, pero que se ha formado a partir de que se han evaporado los océanos y se ha quedado sin agua. Bueno, y luego también el planeta ha de tener una composición química adecuada para la vida, es decir, ha de tener los elementos necesarios en cantidades adecuadas. Por ejemplo, en la Tierra, acretar es la palabra que se da para que un planeta vaya cogiendo materia del exterior. Pues la Tierra tiene agua en la cantidad necesaria para la vida que conocemos, pero imaginemos que hubiese cogido mucha más, que podría haberla cogido. Un tercio de la Tierra, de la base de la Tierra, fuese de agua. Entonces sería un planeta océano. En esas condiciones el agua es necesaria para la vida, pero tanta, a lo mejor puede hacer que el planeta no sea habitable, que la vida no se desarrolle. Bueno, también como continuación a lo anterior, si el planeta aquí es masivo, pues tendrá una gravedad alta, va a retener la atmósfera, va a proteger de los meteoritos, va a proteger de las radiaciones y va a hacer una transferencia de calor de las zonas calientes a las zonas frías. Las células de Halley, etcétera, para transferir calor de un lado a otro. Luego la órbita, hemos dicho que tiene que ser poco excéntrica, porque si no se saldría de la zona habitable. Si está en la zona habitable y tenemos una órbita muy excéntrica,
pues va a estar, si viene por aquí, pues va a entrar en ebullición, y si está por aquí, pues va a haber una congelación, es decir, es importante. Para los cálculos que vienen a continuación, pues yo he considerado, eso no está escrito en ningún lado, he considerado que la máxima excentricidad que puede tener un planeta es esta. Es decir, y es una situación muy crítica, que aquí pase en el perihelio, pase por aquí, y en el afelio por aquí. Si tiene más excentricidad se sabe. Entonces, bueno, es un dato conservador, pero algún dato tendría que poner para calcular la habitabilidad. Es decir, he cogido el peor caso. Es decir, que lo que digamos que es habitable, inhabitable, es un mínimo, puede haber más. Luego, en la inclinación del eje de rotación, pues también debe de ser, parece ser que hasta 85 grados no hay grandes problemas. La poca o nula, pues hace que no haya estímulo biológico, no habría estaciones, de todos modos eso no se considera muy grave. Hasta 85 grados parece ser que no influye demasiado en la habitabilidad. Lo que sí es seguro que con 180 grados, con 90 grados, como le ocurre por ejemplo a Urano, pues habría grandes dificultades para la vida, porque daría por ejemplo 6 meses mirando al Sol y 6 meses en sombra. Por aquí seguramente hervirían los océanos y por aquí pues seguramente se congelarían. Entonces, bueno, en el caso de la Tierra pues tenemos entre 21,5 y 24,5 con un periodo de 41.000 años y es un planeta ideal, es decir, la Tierra está muy bien. Luego la rotación debe ser relativamente rápida. Si los días son muy largos, de años, pues la diferencia de temperatura día-noche sería muy pronunciada, es decir, un planeta que gira muy despacio, por ejemplo, como Venus, pues si no tuviese la atmósfera que tiene, pues por un lado se congelaría y por el otro lado herviría todo lo que hubiese ahí. Y aquí lo de satélite grande, que eso es controvertido, pero el caso es que la Tierra lo tiene, lo que hace un satélite grande es que estabiliza el eje de rotación. Por ejemplo, si está la Tierra sabéis que está achatada por los polos y ensanchada por el ecuador, que es una especie de michelines, y la Luna atrae a lo atrae más que a porque este está más cerca, entonces lo atrae más. Al final, la resultante de esta y de esta está situada aquí, está situada más allá del centro de la Tierra. Entonces mantiene la Tierra en una posición estable, no la deja cabecear. Eso es bueno para que el planeta sea habitable. Y esta es una condición que se considera extremadamente rara. O sea, que haya un planeta con un satélite como la Luna no se considera muy fácil. Estamos hablando de planetas rocosos. O sea, sabemos que Júpiter y Saturno tienen sus satélites que son incluso más grandes que la Luna, algunos no. Pero en proporción, comparando la masa del planeta con la masa del satélite, la Luna es gigantesca, es casi un planeta doble. El planeta exterior grande, eso también es conflictivo, hay quien lo admite y quien no. Lo que hace es el papel de portero, de protector. Entonces se considera que sin un Júpiter pues habría impactos cada 100.000 años y con Júpiter cada 100 millones. Bueno, eso es muy gráfico. Bueno, el papel de Júpiter pues se dio en el año 94 con el Convention Maker-Levinel que impactó ahí. Bueno, pues ahí ese sí lo paró. Si no estuviese en Júpiter, pues eso entraría al sistema solar interior y no sabemos lo que hubiese ocurrido. Entonces Júpiter está ahí un poco el portero, pero bueno, la mayoría hay algunos que consideran que es muy importante para la vida y hay otros que no lo consideran tanto. Bueno, luego está la luminosidad de la estrella, que debe ser duradera y estable. Si volvemos a las estrellas que habíamos visto antes, pues hay una particularidad, y es que las estrellas esas tan grandes viven muy poco en la estrella principal, menos de 300 millones de años. Entonces no les da tiempo. O sea, si la vida en la Tierra necesitó 1.000 millones de años y la Tierra y la estrella solo vive 300, pues no da tiempo a que se forme vida. Es decir, que estas estrellas no son aptas para la vida. Las F, G y K, que son similares al Sol, y una por arriba y una por abajo, pues viven más de 3.500 millones de años
por lo tanto sí son en ese aspecto aptas para la vida. Y luego están las tipo M, que viven 80.000 millones de años, pero tienen los problemas que hemos dicho, de que son poco energéticas y de que bloquean el giro del planeta, por lo tanto su habitabilidad es dudosa. Bueno, esto es un poco lo que hemos dicho. Las que son muy grandes tienen una fuerte radiación X y gamma, que seguramente destruye la atmósfera del planeta que se esté ahí formando. Tienen la zona habitable muy alejada, es decir, el planeta se tendría que formar muy lejos y ahí es improbable que se formen planetas telúricos, se formarían planetas gaseosos. Y tienen un corrimiento rápido de la zona habitable, con lo cual acorta la habitabilidad temporal. Y bueno, lo que hemos dicho antes, que viven muy poco para que la vida pueda desarrollarse. Las de tipo esto, F, G y K, sobre todo las de F mediano para abajo y de K mediano para arriba, pues tienen larga vida, radiaciones moderadas, zona alejada del acoplamiento de marea, ZH alejada del acoplamiento de marea, es decir, dejan que el planeta gire normalmente, pero estas representan del 5 al 10% de las estrellas de la Vía Láctea, nada más. Y luego están las de tipo M, las enanas rojas, que la habitabilidad es dudosa, porque, bueno, aunque están mucho tiempo en la secuencia principal, pues tienen el acoplamiento de marea, tienen fuertes radiaciones y viento estelar, es decir, eso lo sabréis alguno de vosotros mucho mejor que yo, las estrellas, las enanas rojas, en las primeras etapas de su vida son muy inestables, y producen muchas fulguraciones, etcétera, etcétera, con lo cual se piensa que los planetas cercanos, que son los que podrían albergar vida, pues les va a quitar la atmósfera. Y tiene baja temperatura de la cromosfera, por lo tanto la radiación es prácticamente infrarroja, tiene 3.500 o 4.000 grados, entonces ahí la fotosíntesis es muy complicada. O sea, luego son muy numerosas, pero vamos, se considera, yo por lo menos pienso, en lo que he leído, que la mayoría piensa que la habitabilidad es dudosa. Esto sería, por ejemplo, un planeta muy famoso, el IES 581c, que orbita a 1 partido por 14 unidades astronómicas de su estrella. Entonces los métodos dicen, los modelos dicen que por aquí el agua, como está bloqueada, el agua aquí se evapora, pasa este lado y aquí se congela. Entonces al cabo del tiempo tenemos un planeta por aquí totalmente seco y por aquí totalmente congelado. Bueno, la estrella debe de ser de luminosidad estable, es decir, no valen las variables, las pulsantes, eruptivas, cataclísmicas, las binarias cercanas, las estrellas jóvenes, esas se consideran que no son aptas para la vida. Y ahora vamos a ver también muy rápidamente la habitabilidad de la Vía Láctea. Para esto me he basado en un trabajo de John Griffin, que es un astrónomo y un escritor británico. Me he basado en esta obra, Solos en el Universo. Él escribe y llega a la conclusión de que estamos solos en el universo, pero los seres con inteligencia como la nuestra, pienso que puede haber vida de otro tipo, vida bacteriana o vida de un nivel inferior. Y me he basado en su escrito, en los estudios que ha hecho para ver la zona habitable de la estrella. Lo hago aquí, esto sería la Vía Láctea vista de canto. Entonces, este hombre nos dice que hay un halo de 300.000 años luz, donde es muy escaso en estrellas, y las pocas que hay son son estrellas antiguas con muy poca metalicidad, por lo tanto no son aptas para formar planetas. Luego tiene el bulbo, voy a ir muy deprisa porque veo que ha pasado bastante tiempo. Tiene el bulbo donde, además de tener ahí el agujero negro central, pues aquí hay mucha actividad, hay muchas supernovas, hay mucha densidad de estrellas, entonces ahí los planetas con las estrellas tan juntas, pues se considera que es una zona que tampoco es habitable. Luego está lo que le llaman el disco grueso, que si este es por aquí, de 4.000 años luz de espesor y 100.000 años luz de diámetro, que está formado, se considera que está formado por estrellas de galaxias enanas que nuestra Vía Láctea ha capturado y que se han quedado por ahí. Y también son estrellas viejas, estrellas con poca metalicidad, que no son aptas. Y al final quedaría este disco central, donde está situado el sistema solar, que
este sí sería, ahí es donde se están formando estrellas, donde se están renovando, pero con una particularidad, que la metalicidad va creciendo del centro hacia afuera, es decir, aquí ha habido actividad, es como si la metalicidad fuese una onda que se va desplazando hacia el exterior, es decir, por el centro. Por el exterior, prácticamente, las estrellas que hay tienen muy poco metal y no son aptas para formar planetas telúricos, planetas pesados. Y por aquí, hasta 1/3 de la distancia del Sol al centro de la galaxia, pues se considera que por todo lo que hemos dicho antes, supernovas, etcétera, etcétera, que tampoco. Y al final lo que queda para él, para John Griffin, es una zona entre 23.000 y 29.000 años luz donde esto es habitable. Y esto sería una especie de corona circular alrededor del núcleo galáctico que supone una fracción, un 0,10, o sea, es decir, un 10% de las estrellas de la Vía Láctea, según él, serían habitables. Y esa zona se va expandiendo y, o sea, esto era habitable hace 4.600 millones de años. Las estrellas ahí tenían el material necesario para formar planetas y esto se va desplazando y llegará por aquí un momento en que también lo sean, pero no ahora mismo. Entonces, he puesto aquí esto, aquí encima, que sería más o menos, esquemáticamente, la zona habitable de la Vía Láctea. Aquí está el Sol y aquí es por donde podría haber estrellas habitables. El concepto de metalicidad, esto sí es un dato real observado, se ha visto que las estrellas que tienen mucha metalicidad forman muchos planetas, es decir, por término medio se están detectando gigantes gaseosos en el 5% de las estrellas que se observan. Sin embargo, las estrellas que tienen 3 veces la metalicidad del Sol tienen 6 veces más planetas. Entonces, pero por contra, lo que sí también se observa es que estas estrellas con tanta metalicidad lo que generan son gigantes gaseosos cercanos a la estrella, es decir, que no son habitables. Y el Sol, que tiene una metalicidad intermedia, pues sí ha generado planetas rocosos habitables. Bueno, resultados. Esto es como ha ido el descubrimiento de planetas desde los primeros hasta la fecha. Desde 2013 yo todavía no he visto ninguno en el catálogo. Esto ha ido subiendo de una forma exponencial hasta el año pasado, que se descubrieron 180 y tantos, y aquí bajó la localización de planetas. ¿Por qué? Porque ahí había una gran competencia y se estaba buscando planetas por todas partes y se estaba buscando cantidad en vez de calidad. Valía todo. Y se han descubierto muchos planetas en torno a las enanas rojas, por ejemplo. Y ahora ya se busca más calidad, es decir, estrellas parecidas al Sol y que tengan planetas parecidos a la Tierra. Y por eso este año, el año pasado, ya se han descubierto menos y por otro lado se considera que hemos llegado ya a los límites, es decir, ya no se puede afinar más. Ahora habría que dar un salto cuantitativo en la calidad de los medios para poder detectar planetas más parecidos a la Tierra. Es decir, hay que dar un salto y parece tener que pasar un tiempo porque ahora mismo están cortados muchísimos presupuestos. Entonces esta es la curva de evolución de los planetas y esto es año a año cómo ha ido bajando la masa mínima de los planetas descubiertos. Aquí son la masa, en este eje están la masa de los planetas en masas terrestres y aquí están los años. Entonces veis que ha ido bajando, aquí la masa mínima era de 100 tierras, ha ido bajando y aquí ya se empiezan a descubrir planetas del tamaño de la Tierra. Pero ojo, por ejemplo este es del tamaño de la Tierra pero está a 0,008 unidades astronómicas. Es decir, está prácticamente lamiendo a la estrella. Bueno, esto ya lo hemos visto antes. Entonces, esta masa de planetas que se han descubierto, fijaros, estos son masas terrestres y estos son distancias. Fijaros, todos estos son muchísimos más masivos que la Tierra, que es que la Mercurio menos la Tierra, tiene masa 1 y está en una unidad astronómica. Estos son mucho más masivos que la Tierra y fijaros dónde están situados. Están situados más cerca que Mercurio. De todos estos, o sea, con 1000 tierras,
con 1000 tierras, pues por aquí está Júpiter, 200 y pico tierras, pues más grande. Entonces, esto es lo que hay. Esto, por supuesto, que es inhabitable. Hay una particularidad de los planetas descubiertos, que hay una gama entre dos masas terrestres y la masa de Urano y Neptuno, que aquí no existen. Aquí hay un vacío, están aquí los terrestres y aquí están los gaseosos. Bueno, pues en el universo ahí hay muchos planetas. Es una particularidad que se ha descubierto y que hay muchos de ese tipo. Luego está la excentricidad, que habíamos dicho que por encima de 0,2, curándonos en salud, que no eran habitables. Pues fijaros las excentricidades que hay. Estos por aquí son como cometas, ahora van y vienen prácticamente. Pues todos estos no serían habitables por excentricidad. Luego también hay planetas masivos muy cercanos. Por ejemplo, está un sistema Medae, que es una estrella de 1,28 masas solares, y tiene un planeta de 0,75 masas. Aquí está el sistema solar, pues tiene uno aquí prácticamente a 0,8 unidades astronómicas, uno de 2 masas solares a 1 y otra de 4, uno de 2 masas de Júpiter a 1 y otra de 4 masas de Júpiter a 2,5. Es decir, 3 gigantones situados ahí. Esto pues es imprevisible las características que pueden tener estos planetas. Esto me lo voy a saltar porque vamos tarde. Bueno, está dentro de los exóticos, me ha llamado la atención son 4,8 masas terrestres, una densidad de 5,6, que es una densidad buena, como la de la Tierra, pero gira alrededor de su estrella, es la comparación con la Tierra y con Neptuno, en 20 horas, es decir, está ahí, pues, fijaros, en 20 horas da la vuelta. Se calcula que está a 2500 Kelvin, y ahí se funden los silicatos, o sea, ahí pues tampoco de vida, pues mal asunto, ¿no? Entonces, al final, los mejores planetas que se han descubierto hasta la fecha, con más posibilidades de habitabilidad, son estos que hay aquí. Pero fijaros que orbita, tiene una centricidad de 0,3 y orbita una estrella de tipo M, y hemos dicho que es muy dudoso. Se ha descartado porque lo han descubierto los americanos y lo han descartado los suizos, no lo han confirmado. Entonces en principio no existe. Este es un buen candidato. Un buen candidato dentro de que tiene 3,5 masas terrestres, orbita una estrella tipo K. Este otro orbita una estrella de tipo M, por lo tanto muy dudoso. Kepler 22 orbita una estrella de tipo G, pero tiene una... Bueno, este no lo he puesto aquí. Tiene un tamaño el diámetro, son 2,5 veces el diámetro de la Tierra, y no es detectable por velocidad radial, porque está muy lejos, Kepler trabaja con una zona muy lejana, entonces no se sabe la masa que tiene. Si tuviese la densidad de la Tierra, tendría 13,8 masas terrestres, que ya se considera no habitable, y si tuviese la densidad del agua, sería del tamaño de Neptuno. Entonces, pues también es muy dudoso. Y luego este otro, pues orbita una estrella de tipo M. Entonces, esto es lo mejor que hay y ya veis en qué condiciones está. Entonces, la cuantificación. Para la cuantificación, hay que cuantificar varias cosas. Uno de ellos es, por ejemplo, planetas tipo Tierra en la zona habitable. Pues aquí me he basado en los resultados de Kepler. Kepler es un satélite que está en una órbita heliocéntrica, como la Tierra, girando ahí alrededor del Sol, y está mirando una posición fija entre el Cisne y Lira, una posición como el tamaño de un puño, y está ahí fijo y es el mejor. Es un satélite creo que tiene 1,5 metros de diámetro, el espejo, y puede detectar tierras, planetas del tamaño de la Tierra, que luego se tiene que confirmar. Entonces, ha descubierto 2000 y pico tierras con esta distribución. Sobre 1500 estrellas han descubierto con esta distribución 246 planetas del tamaño de la Tierra, 676 lo que llaman supertierras, que estarían entre 2 tierras y 10 tierras de masa, 1118 Neptunos, 210 Júpiteres y 71 más grandes que Júpiter. Todo sin confirmar.
que luego estos van cayendo. A la hora de confirmarlos, los van eliminando. De estos 246, que serían el tamaño de la Tierra, de todos estos hay 46 que están en la zona habitable, y cruzando unos con otros hay 10 que cumplen con las dos condiciones en teoría, es decir, que estarían de tamaño Tierra y en zona habitable. Haciendo los números, teniendo en cuenta que son 150.000 estrellas, la probabilidad de que haya tránsito, etcétera, etcétera, al final sale que un 0,014, es decir, un 1,4% de los planetas que detecta estos están más o menos en la zona habitable y tiene el tamaño de la Tierra. Pero todavía no hemos hablado de excentricidad. Luego las excentricidades y las etcétera, etcétera, tienen las que hemos visto antes. La fracción conforme en excentricidad, si aquí contamos todo esto, pues sería un 60%. Tienen la excentricidad menor que este valor, que es inadmisible. Las que están en las estrellas que consideramos adecuadas es un 10%, una fracción 0,1. Luego aquí he hecho una pequeña ampliación porque se han descubierto a finales del año pasado con el telescopio Kepler, se ha descubierto que hay planetas que orbitan estrellas muy cercanas, pero de esta manera. Entonces esto sí se considera que pueden ser habitables, porque antes se pensaba siempre en planetas que estaban orbitando su estrella por aquí. Entonces una interfería con la otra. Si las estrellas están muy cercanas y el planeta está alejado, pues se considera que puede ser habitable. O sea, sería un planeta pues, que tiene dos soles, dos salidas de sol cada día, etcétera, etcétera. Una cosa bastante curiosa, ¿no? Entonces, considerando eso, pensando que el 40% de las estrellas que no son dobles serían en teoría habitables, aparte de los factores, y el 60% de las dobles, pues saldría un 55% de las estrellas en principio habitables. Luego ya veremos qué planeta tienen, qué densidad tienen, etcétera, etcétera. Y ya hemos visto que de la habitabilidad de galaxias es un 10%, un factor 0,1. Bueno, luego hay que considerar aquí un poco también, y aparte de eso, hay que tener en cuenta nuestro sistema solar, que también nos da información, que es un poco lo que hemos dicho antes, que Venus y Marte, si lo descubriesen por ahí en torno a cualquier planeta, darían tanto de alegría. Si encontrasen un Marte o un Venus, diga, hombre, hemos encontrado un planeta, el planeta estupendo, pero ya, pues aquí en nuestro sistema solar, digo, pues no es tan estupendo, porque no tienen vida. Y aquí hay una cosa que llama la atención, y es que este satélite, este planeta, tiene la Luna. Y hay muchos que piensan que la Luna puede tener bastante influencia en la habitabilidad o no. Porque la Luna, que se considera que era un troyano de la Tierra, que fue creciendo hasta tener el tamaño de Marte, y ahí se hizo inestable, impactó con la Tierra. Y como consecuencia de ese impacto, le proporcionó un gran núcleo, porque el núcleo del impactor pasó a la Tierra, y la corteza de la Luna y la corteza de la Tierra, la corteza de la Tierra y la corteza del impactor pasó al espacio, y por eso se formó la Luna, pues dio como resultado un gran núcleo metálico, un gran campo magnético y una inclinación de giro estable. O sea que la Luna aportó propiedades a la Tierra que favorecen la habitabilidad, cosa que Marte y Venus no tienen. Entonces ahí podríamos, siendo muy optimistas, decir que una fracción de 1 sobre 4 de los que tenemos un satélite grande, que es mucho pensar, que estabiliza, que le da núcleo, etc. Es muy improbable, lo más pues aquí mucho menor, o sea, seguramente mucho menos de uno de cada 4 planetas tiene una Luna que le dé estas propiedades. No sé si eso se entiende más o menos. Bueno, entonces ahora hacemos un cálculo, que me gusta mucho a Alfredo. Si lanzamos un dado, la posibilidad de que salga un 2 es un sexto. Si queremos que salga 2 veces, la probabilidad es 1 de cada 36 lanzamientos. Si queremos que salga 3 veces, pues sería 1 partido por 216, y si queremos que salga 4, sería 1 partido por 1296. Entonces ahora vamos a ver qué ocurre con los planetas combinando todo eso, que no sean excéntricos, que estén en la estrella adecuada, que tengan la zona de habitabilidad, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a multiplicar esos coeficientes. Entonces, en el sistema solar, en la Vía Láctea, pues este es el factor de habitabilidad. Es decir,
de cada planeta sigue siendo 0,12, que traducido sería un 0,012% tenía cierta posibilidad de que tuviesen vida de acuerdo a eso que hemos visto. Pero atención, con algo que no hemos considerado, y es que los planetas como la Tierra no son detectables. No sabemos si los hay o no los hay. De momento, con lo que hemos visto, pues solo el 0,012% cumplirían con esas condiciones teóricas. Pero bueno, teniendo en cuenta que en la Vía Láctea hay 100.000 millones de estrellas, pues esto nos llevaría a una posibilidad de 1.200.000 tierras en la Vía Láctea. Que no son pocas. Sobran. Y bueno, son las 9. ¿Es la Tierra un planeta común? Pues no lo sabemos. Sistemas como el de la Tierra no son detectables. Por ejemplo, el Gliese 581e, que es uno de los favoritos, tiene dos masas terrestres, pero está a 0,03 unidades astronómicas. Kepler puede detectar tierras, como hemos visto, pero no son confirmables por velocidad radial. Luego está el Kepler 24, que se quedan como más favorito, pues puede tener lo que os he dicho antes de memoria, entre 2,5 y 13,8 masas terrestres, pero si tiene 2,5 sería todo agua, o sea, es muy dudoso de que sea habitable. Es decir, los favoritos son dudosos de que sean habitables. Es posible, ahora una pregunta al revés, ¿es posible la detección de vida en la Tierra? Es decir, si alguien estuviese, por ejemplo, en Próxima Centauri, ¿podría detectar vida en la Tierra? No. ¿Por qué? Porque necesitaría unos medios que nosotros tendremos dentro de, según quien lo escriba, dentro de 10, 20 o 30 años. O sea, hasta dentro de 10, 20 o 30 años no podríamos detectar la Tierra. No tenemos capacidad para resolver tierras, para resolverla con esa diferencia de luminosidad que hay entre la estrella y el planeta. Por ese contraste que hemos dicho de 10 elevado a 9 en luz visible y 10 elevado a 6 en el infrarrojo. Y luego tendríamos que ser capaces de analizar las atmósferas. O sea, la capacidad para analizar la atmósfera, Venus y Marte, por ejemplo, tienen la firma del CO2, tienen mucho CO2. La Tierra tiene CO2, pero tiene agua y está en la ZH. Entonces, si alguien pudiese ver la atmósfera de la Tierra, cosa que ocurrirá con los medios terrestres dentro de 20 años, pues vería que hay CO2, que hay agua y que está en la zona habitable. Entonces podría intuir, dice, bueno, si tiene agua en la atmósfera y está en la zona habitable, es posible que tenga agua líquida en la superficie. Y luego la Tierra también tiene las bandas de la O2 y de la O3, o sea, tiene oxígeno y ozono. El oxígeno lo ha creado la vida. Si la vida desapareciese en la Tierra, el oxígeno desaparecería. Entonces esa persona que está ahí observando la Tierra con los medios nuestros dentro de 30 años podría ver que hay oxígeno. Y si hay oxígeno, dice, hombre, es muy posible que haya vida, porque el oxígeno lo ha formado la vida. Sin embargo, el oxígeno no significa forzosamente vida. Y la vida no significa forzosamente oxígeno. Vamos a ver por qué. Porque el oxígeno también se puede formar por medios físico-químicos, como ocurre, por ejemplo, vamos a ver. Aquí son este sistema solar, por ejemplo, Venus tiene un 3% de nitrógeno, van así. Venus tiene un 3% de nitrógeno y un 96% de CO2. La Tierra tiene, bueno, el nitrógeno no lo vamos a considerar, que no es muy relevante. La Tierra tiene un 21% de oxígeno, pero Marte también tiene oxígeno. Poco, pero lo tiene. Y también tiene agua, poca, pero la tiene, en la atmósfera. Pues esa también tiene un origen físico-químico. Sin embargo, aquí no se ve bien, vamos a ver, la otra no puede ver la línea de abajo. En la Tierra, esto es como ha evolucionado el oxígeno. La vida en la Tierra empezó aquí, se sabe que empezó hace 3.800, 3.700 millones de años, porque se ha detectado lo que le llaman los BIF, Bandit Iron Formation, o sea, son el hierro bandeado, que hay en gran cantidad y es como lo que se ha trabajado, con el acero mundial proviene de ahí, y son bandas de acero oxidado que están formadas por capas de óxido de hierro y por capas de sílice, y que se sabe que ese óxido proviene de organismos vivos, de cianobacterias, que hacían la fotosíntesis y ese oxígeno oxidaba el hierro.
Bueno, pues ese hierro tiene 3.800 millones de años, pero ese oxígeno quedaba absorbido en las rocas, quedaba absorbido en el hierro, y no había oxígeno en la atmósfera. O sea, el oxígeno en la atmósfera vino mucho más tarde. Es decir, había vida y no había oxígeno. Es decir, nosotros podemos estar mirando a un planeta que tenga vida y que tenga menos de 2.500 millones de años y no lo detectaríamos tampoco, ni con los medios de dentro de 30 años, porque el oxígeno no estaría. Y luego ya a partir de ahí el oxígeno empezó a subir, ya que saturó todo lo que había por debajo y ya empezó a subir, y en este momento pues está en el 21%. El principio de análisis de los gases atmosféricos es que si hay un planeta en el método de tránsito, si hay un planeta que pasa por delante de su estrella, con unos medios adecuados, en teoría, colocando filtros, podemos detectar los componentes de la atmósfera. Es decir, hay unos filtros, por ejemplo, que es sensible al oxígeno, y entonces detectaría, si el planeta no tiene atmósfera, pues habría una caída de luz, que sería la misma con cualquier filtro. Pongamos el filtro que pongamos, siempre caería la misma luz. Ahora, si ponemos uno que es sensible, por ejemplo, al oxígeno, y ese planeta tiene oxígeno, es como si el planeta fuese más gordo, porque sería el tamaño del planeta más el tamaño de la atmósfera, y tendría una caída. Para el ozono, otra, para el CO2, otra, etcétera, etcétera. Entonces, al final tendríamos una curva, estamos hablando en teoría, disponiendo de los medios, de este tipo, que estas son longitudes de onda y esto es luminosidad. Esta es la caída que produce en la parte sólida, y luego habría unas caídas adicionales, por ejemplo en el rojo, en el amarillo, en el verde o en el azul, en función del filtro que pongamos ahí, que correspondería a un determinado componente atmosférico. Y aquí pues es un poco, rendir un poco honor a Michel Mayor y a Geoff Massey, que son los grandes descubridores del planeta. Este descubrió el primero, y luego descubrió muchos más. Este es del equipo suizo y este es del americano. Cuando iban descubiertos 100, este llevaba 70, él y su equipo, y este fue el que descubrió el primero y luego descubrió muchos más. Entonces creo que merece la pena pedir honor. Y bueno, estas son otras cosas exóticas que no tienen no tenemos mucho tiempo, pero me las paso un poco de prisa. Bueno, los medios actuales son estos: Corot, Kepler y Arts, son los tres. Este es de tierra y estos son Kepler, que está en el espacio, y Corot también, como que este francés, y es pequeñito, no tiene mucha sensibilidad, y se ha descubierto lo que hemos visto hasta ahora. Y los medios futuros, pues hay dos que son Plato, que es de la ESA, estaba previsto para el 2017 y lo han retrasado al 2022. Es un satélite, un telescopio que va a estar en el punto 2 de Lagrange, mirando hacia afuera, y su objetivo es de detección de exoplaneta de todo tipo, incluido tamaño Tierra, etcétera, etcétera. Pero fijaros que está previsto para el 2022. Y luego está el programa ECO, que es también de la ESA, para el año 2022, y el objetivo es el análisis de las atmósferas de los exoplanetas. Entonces esto es el futuro y veremos si se aprueba, si se atrasa, qué es lo que ocurre. Pero estamos hablando ya de 2022. Y nada más. Hasta aquí hemos llegado. Futuro este James Webb, el sucesor del Hubble, no se va a dedicar al estudio de las atmósferas de los exoplanetas. Pues seguramente algo hará. No es específico no está específicamente para esto, pero bueno, siempre hay una colaboración. Los específicos son eso siempre algo que entre ayuda, ¿no? Son telescopios muy potentes, basta también el punto de la Lagrange, pero está su destino y su especialidad en principio son otras cosas, como el cielo profundo, el estudio de otras historias. Los específicos son estos.
final cada telescopio tiene que tener sus especificidades para detectar lo que va a buscar. Y otra cosa, perdona, por el método de espectroscopía no se podrían analizar las atmósferas. Las atmósferas se pueden analizar por ondas de radio, pero bueno, aquí lo que se analiza sería la luz recibida. O sea, la luz de la estrella atravesando la atmósfera de ese planeta, sí, no daría una marca de espectro aquí. Sí, o sea, la luz de la atmósfera al pasar, la luz de la estrella al pasar por la atmósfera, pues hay ahí un espectro de absorción. O sea, la atmósfera del planeta absorbe, sí, en función de su posición, absorbe algunas longitudes de onda, que es lo que vamos a detectar. Y si luego la trabajamos con distintos filtros, pues podemos trabajar distintos elementos al mismo tiempo. Pero vamos, que no es espectroscopía, es que hace de filtro de absorción. Se filtra ciertas frecuencias. Sí. ¿Por qué descartar los satélites? No se descartan. No se ha descartado en este estudio porque no hay datos. Es decir, los satélites, no hay datos ahora mismo. O sea, toda la gente, tanto la ESA como la NASA están trabajando sobre planetas. ¿Por qué? Porque la Tierra es un planeta y como se está buscando el paralelismo con la Tierra, pues van buscando planetas por ahí. En la Tierra la vida sobre todo es microscópica. Microscópica. Un satélite hay a mano que tiene un océano enorme. Sí. Ya, pero no crees que se está refiriendo a Europa, sí, pero tiene un océano enorme con 30 kilómetros, de 10 o 30 kilómetros de hielo por encima y bueno, la última conferencia que estuve yo en el planetario, que alguno más habrá estado, donde dio la conferencia el jefe de el otro día, de Luis Cuesta, el director del proyecto, pues han descartado Europa porque cualquier instrumento que se mande a Europa no dura más de una semana con la radiación de Júpiter. Es decir, que Europa descartado, pero ahora están pensando en Ganímedes, que también tiene océano y además tiene campo magnético propio, con lo cual eso tiene muchos significados y ahí sería más fácil trabajar. En Ganímedes, que en Europa ahora mismo está medio descartada por la razón esta. No que no tenga vida, está descartada porque cualquier medio que mandemos ahí para intentar perforar unos kilómetros de hielo con una vida máxima de unas semanas que luego se estropearía, pues mal asunto, ¿no? O sea, eso está complicado. ¿Y a qué es debido eso de la semana de vida? A la radiación al campo magnético de Júpiter. ¿Qué destruiría? El aparato. Esto es lo que nos ha dicho el señor La electrónica. Sí, no me acuerdo cómo se llama, es el jefe del proyecto, una persona muy metida en estos asuntos y está descartado por esto. No me preguntes exactamente si son los chips de silicio o son otras cosas, pero he dicho descartado porque no se soporta más de una semana la radiación de Júpiter. O sea, el campo magnético de Júpiter es muy intenso y se carga todo lo que puede. Bueno, no experto. ¿Más preguntas?